El conocido economista Pedro Frankel, en entrevista con Enrique, nos detalla cómo podría ser un gobierno con Pedro Castillo y sobre todo cómo es él. Aclara todos los miedos que se han dicho a su alrededor. Llamó a respetar el proceso electoral. Aquí el video. Y por supuesto, lo que nos dicen los voceros. Uno de ellos, Pedro Franque, a quien vamos a saludar en este momento. Don Pedro Franque, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Don Pedro Franque, buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Encantado de estar con ustedes. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Encantado de estar con ustedes. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Don Pedro Recién Franque, vacunado. hay varios temas ahí. ¿Cómo ven ustedes, cómo plantean ustedes esta situación a partir de la cual todavía tenemos momentos de incertidumbre? Se reiteran las acusaciones de fraude en mesa, de irregularidades, de dudar del Jurado Nacional de Elecciones e incluso de la imparcialidad del presidente de la República. ¿Cómo ven ustedes esa situación? Mira, yo creo que el profesor Pedro Castillo ha sido muy claro en llamar a la paz, a la tranquilidad, a tomarse las cosas con la paciencia necesaria para que tengamos los resultados definitivos. Sí, creo que hay que deplorar cosas como estos llamados a movilización, a manifestarse en contra del jefe de la OMPE, del jefe del Jurado Nacional de Elecciones, estas voces que hablan fraude, que no tienen ninguna base real. Lo ha dicho ya el Comité de Observación de la OEA, lo dicen todos los expertos. Entonces realmente lo que hay que es esperar al final, aunque a mi juicio y de todos los expertos me parece, ya el resultado definitivo es irreversible a favor de Pedro Castillo. Pero esperemos con tranquilidad, respetemos las autoridades electorales y dejemos de agitar las aguas con llamados del fraude falsos y aceptemos un resultado electoral, así sea favorable o desfavorable para cualquiera. Sin embargo, dos cosas. La primera es, alrededor de la Casa del Maestro también hay movilizaciones permanentes. No son marchas, pero son movilizaciones también. ¿Usted diría que estas movilizaciones también deberían cesar? Mira, el profesor Castillo ha señalado ya que él no va a participar en movilizaciones ni a convocar movilizaciones. Pero mira, me parece que lo más importante es esto. Me parece que estas protestas, declaraciones de fraude, amenazas al jefe de la OMPE, generan un clima de crispación que es muy negativo para el Perú. Hay que insistir en llamar a la paz y a la tranquilidad y tenemos que pasar esta etapa de inestabilidad para que podamos resolver los problemas urgentes que tiene el Perú. Tenemos que avanzar rápidamente con la vacunación, tenemos que reactivar la economía para generar rápidamente empleos, apoyar a los pequeños empresarios, a la agricultura, empezar a resolver las enormes desigualdades económicas y sociales que existen en nuestro país. Eso creo que es un mandato inocultable, inescapable de estas elecciones. Y entonces yo en ese sentido creo que lo mejor es tratar de mirar hacia el futuro, pensar en que tenemos que resolver nuestras diferencias, en evitar esta enorme tensión, esta gigantesca agresividad que existe. Yo lo veo demasiado fuerte en el lado de Keiko Fujimori y me parece que, bueno, los resultados electorales parece que hasta el momento no la favorecen. Bueno, así es la democracia, ¿no? En la democracia uno tiene que aceptar los resultados electorales, sean cuales sean, sean, y no se puede pues seguir como poniendo en duda, ¿no? Diciendo que hay fraude cuando eso no es verdad. Muy bien, sin embargo, ¿están ustedes de acuerdo en que por la legitimidad del próximo gobierno, por la digamos, limpieza total, hablo de la percepción, de los organismos electorales, debería contarse hasta último voto y evaluarse hasta la última impugnación? Bueno, definitivamente, el proceso electoral tiene que respetarse, las reglas electorales deben respetarse. Existe el derecho a la impugnación, eso está en nuestra legislación electoral y por lo tanto debe resolverse de acuerdo a ley por el Jurado Nacional de Elecciones. A nuestro juicio ha venido cumpliendo un papel adecuado. Como digo, las misiones de observación electoral internacionales, de la Organización de Estados Americanos, de los otros organismos electorales de la región, distintos expertos han enseñado la elección se ha desarrollado con normalidad. Así que efectivamente hay que, como ha dicho el profesor Pedro Castillo, resalto el nombre para que no se confunda, ¿no? Me parece muy bien. Hay que esperar con tranquilidad a que los resultados sean definitivos y eso implica, como tú dices, bueno, hay que resolver todas las impugnaciones que quedan por resolver. Muy bien, ahora, ¿cómo tomó usted esta situación a partir de la cual el Jurado Nacional de Elecciones toma una decisión en la mañana por unanimidad y la cambia por la tarde
como reconsideración. Normalmente las reconsideraciones son cuando hay algún tipo de malestar o de voto singular. Sin embargo, aquí la unanimidad se convirtió después en un pedido de reconsideración y después en una decisión contraria a la que se había tomado en la mañana. ¿Le sorprendió? Bueno, a mí me pareció muy mal la primera decisión porque ya todos sabemos de un tribunal constitucional de hace 10 años que los plazos establecidos y las reglas establecidas para un proceso electoral no pueden cambiarse a mitad de las elecciones, lo cual es obvio. Me explico, no puedes pensar que es democracia si convocas unas elecciones y a mitad del camino cambias las reglas. Las reglas tienen que estar establecidas antes de las elecciones y así lo establece el Tribunal Constitucional y la normativa electoral peruana. Entonces no correspondía de ninguna manera ese cambio. Y aparece pues este fiscal Luis Arce, vinculado al caso de los cuellos blancos, ha tenido pues una muy mala actuación en este caso. Tienen unos días más para que terminen de contarse los votos, resolverse las impugnaciones. Hay que respetar, insisto, no nos parece bien que haya pues manifestaciones en contra del jefe de la OMPE, del jefe del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos que respetar a los organismos electorales plenamente y tenemos ya que dar vuelta a la página este proceso para empezar a resolver estos temas urgentes, la pandemia, la reactivación económica. Fíjate, toda esta inestabilidad le causa daño en la parte económica al Perú, genera inestabilidad, ¿no? Los inversionistas internacionales sienten que el tema, pues, la gobernabilidad está en una situación crítica y eso es bastante negativo. Yo creo que la población peruana requiere calma, ¿no? Requiere que esto se cierre y luego de eso requiere de que las fuerzas políticas hagan un gran esfuerzo de entendimiento para poder hacer un gobierno de unidad nacional, donde todos estemos orientados en una sola dirección, que es resolver estos grandes problemas del Perú, ¿no? La salud y la economía, la pandemia y el desempleo, eso es lo que pide el pueblo peruano, y empezar a cerrar estas enormes desigualdades que tiene nuestra patria. Muy bien, don Pedro Franqui, quiero entrar a otro tema, porque hay mucha confusión con respecto a lo que puede hacer Perú Libre o puede hacer el profesor Pedro Castillo. Usted ha dado varias entrevistas en las cuales ha planteado varios temas, sobre todo en el ámbito económico, y se ha apartado usted bastante de lo que ha sido el discurso inicial en primera vuelta, incluso en segunda vuelta de Pedro Castillo. El tema de las importaciones, el tema de las AFPs, en fin, el tema de las expropiaciones, muchos temas que usted, diríamos, ha ido deslizando o llevando hacia el centro. Sin embargo, Vladimir Cerrón no estuvo conforme con eso y lanzó un tuit en donde prácticamente decía que ustedes, los invitados, no se están dando cuenta de quién ganó las elecciones y cuál era su lugar. Y después ha habido una publicación en una página, Sudaca, en la cual se habla de una reunión con militantes y miembros de Perú de Perú Libre, y donde se señala expresamente que no están de acuerdo con lo que usted venía diciendo, con lo que usted ha estado difundiendo a través de las entrevistas. Es decir, hay un divorcio y un rompimiento entre Perú Libre y el profesor Pedro Castillo, porque Perú Libre es el partido de Vladimir Cerrón, que él maneja y cuyos congresistas responden a él en su gran mayoría. Entonces, ¿a quién se le cree? ¿Por qué Pedro Castillo no señala con claridad si respalda plenamente lo que usted dice o respalda a Perú Libre? ¿Cuál es la relación y cómo es esa situación? Mira, yo creo que hay una gran exageración respecto a estas tensiones y mucha especulación respecto a lo que un tuit dice, a lo que un reportaje de un medio digital recoge, y en realidad lo que hay es el esfuerzo de construir un gobierno de cambio, agrupando a fuerzas efectivamente diversas. Como tú sabes, yo fui parte de la campaña de Verónica Mendoza, soy parte de la agrupación Nuevo Perú, yo no soy de Perú Libre, pero luego de la segunda vuelta se hizo una alianza con el profesor Castillo. Trabajamos un plan que se llama el Plan Bicentenario, que lo hemos trabajado en conjunto las distintas agrupaciones, liderazgos que están que hemos estado en esta segunda vuelta, y esas mismas líneas son las que ha manifestado el profesor Castillo en el debate presidencial y en varias intervenciones posteriores. Él ha tenido la gentileza de pedirme que lo acompañe en el balcón, en el meeting, en una meeting o reunión posterior en la casa del maestro, y me parece que ahí las cosas están avanzando tranquilamente. El propio profesor Castillo ha dicho que es muy importante mantener la estabilidad económica y financiera del Perú, lo dijo en un discurso en la plaza. Entonces, la verdad me parece que se está buscarle honestamente 5 pies al gato, cuando el problema del Perú es otro. El problema del Perú es, insisto, cómo enfrentamos la pandemia y logramos una vacunación masiva, mucho más rápida, está bien, pero más rápida. Cómo reactivamos la economía
en poco tiempo, porque tenemos más de 2,5 millones de personas que han perdido sus empleos dignos desde antes de la pandemia. ¿Cómo apoyamos a la agricultura y a la pequeña empresa? ¿Cómo hacemos que la educación virtual, que la educación llegue a los poblados rurales del Perú, que hoy muchos no tienen conexión? Esos son los problemas urgentes y para eso requerimos, uno, estabilidad política. Por lo tanto, tiene que ya acelerarse, esperarse el fin del proceso. A mi juicio, una pena que Keiko Fujimori no haya aceptado la derrota hasta ahora, pero es su derecho. Hay que esperar con tranquilidad que el Jurado Nacional de Elecciones dé el fallo final, ojalá lo antes posible, pero con todo respeto a los plazos legales y autonomías legales, y luego de eso construyamos una mirada de futuro para responder estos retos urgentes, y para eso, insisto, una gran concertación política, social, empresarial, ¿no? Yo he estado dialogando estos días con diversos grupos empresariales. El viernes tuve una presentación organizada por el Citibank con más de 1.000 empresarios, inversionistas, que fue bastante bien recibida, me parece. Entonces, creo que se sigue haciendo mucha bulla, en realidad, creo yo, honestamente, con el objetivo de mantener abierta esa idea del fraude, de la instabilidad, pero creo que ya no es el momento de la inestabilidad. Entonces, usted diría... Es el momento de pasar la página y mirar al futuro. Entonces, usted diría que el profesor Pedro Castillo no solamente lo respalda a usted plenamente, sino que está absolutamente de acuerdo con todos los planteamientos que usted señala, y entonces Arturo Cárdenas Tovar, el secretario de Organización de Perú Libre, no está en lo cierto y está bastante distante cuando dice que no van a aceptar que se modifique el modelo original de Perú Libre y que se corra hacia el centro las propuestas económicas. Entonces, ¿Pedro Castillo ya rompió definitivamente con Vladimir Cerrón? Mira, un tuit que hemos usado en la campaña, ¿no? El tuit de Perú Libre Prensa ha insistido hace poco en decir: no caigamos en que nos desunan, en la desunión, en que estamos todos unidos. Yo creo que esa es la orientación que tenemos, ¿no? Para el conjunto de fuerzas de izquierda, progresista, e incluso hay que agrupar otros sectores, ¿no? Hay que hacer un llamado a los sectores empresariales, laborales, sociales, a otras fuerzas políticas para una concertación de gobierno. Porque, insisto, el gran reto es resolver los problemas de hoy. Los peruanos lo que quieren y lo que necesitan es que esta pandemia maldita ya no nos deje, ya no se deje de llevar a nuestros seres queridos. Lo que los peruanos queremos es que el enorme empobrecimiento que ha habido, tú sabes, 3 millones de pobres más en el Perú, 2 millones de personas sin empleo, esos son los retos que tenemos que enfrentar. Y yo creo que en eso es perfectamente posible, y nuestras ideas centrales creo que apuntan y permiten una gran coalición de fuerzas que genere los cambios que el Perú necesita, porque sí, hay que insistir, nosotros no queremos el mismo modelo económico ni que la política económica siga siendo la del pasado. Queremos cambios, el pueblo peruano quiere cambios, pero a su vez quiere enfrentar la desigualdad, quiere empleo digno para todos, quiere que la agricultura sea apoyada, quiere que la salud tenga presupuesto. Pero a su vez, usted entonces ratifica la moderación del discurso de Pedro Castillo, que usted está exponiendo, como lo hizo, como usted dice, con el Citibank, con Scotiabank, lo ha hecho usted en esas presentaciones. Entonces, ¿ratifica usted esa moderación hacia el centro del discurso económico y político de Pedro Castillo? Mira, yo creo que en esta pregunta dice que hay una moderación. Mira, si tú ves el programa que presentamos en el que se llama el Perú al Centenario, ¿no?, que presentamos antes de la segunda vuelta, si tú ves la declaración del profesor Castillo en el debate presidencial, si tú ves las declaraciones del profesor Castillo esta semana insistiendo en la estabilidad económica y financiera, a mí me parece que vamos en la misma línea, en la misma orientación, no veo ninguna contradicción. Bueno, pero eran diferentes a los planteamientos que Pedro Castillo hacía en cada uno, hasta el último de los mítines, y diferente también al planteamiento que estaba en el ideario, incluso en el debate de Chota, donde habló justamente de la prohibición de importaciones, donde habló de todos esos temas. Entonces, hay una moderación del discurso de Pedro Castillo. Mira, discrepo con lo que tú afirmas, Enrique. Yo estaba al costado del profesor Pedro Castillo en el mitin de cierre en Lima. No recuerdo honestamente ninguna frase con la cual yo pudiera discrepar. Honestamente te lo digo, no recuerdo ninguna frase con la que yo pudiera discutir del discurso de cierre de Pedro Castillo. Pero si yo le hiciera a usted una relación de las frases que él ha tenido en muchos de los mítines hasta los últimos, entonces tendríamos ahí muchísimo para hablar, tiempo que no tenemos, y para el cual sí lo invito, una vez que se declaren ya los resultados y se declare un ganador, me gustaría tenerlo presencialmente. Hoy día no se ha podido tenerlo presencialmente en el programa y poder hablar de cada uno de los puntos de los que usted ha ido hablando durante esta semana.
Encantado, Enrique. Disculparé que justo me han vacunado en la mañana. Exactamente, por eso es que, Entonces, sí, por eso es que comprendo perfectamente la situación y más bien le agradezco porque a pesar de la situación usted ha tenido la gentileza de atender nuestra llamada. Muchísimas gracias. encantado, Enrique. Muy buenas noches. Entonces, compromiso hecho, lo tendré por acá. Muy amable. Cuidándose. Buenas Listo, noches. gracias. Encantado. El economista se vacunó en la mañana contra el COVID-19. Por eso mismo, los síntomas que son normales, el conductor prefirió dejar la entrevista para otra ocasión. ¿Qué opinas? Participa en política dejando tus comentarios. Para más noticias, ya te lo voy contando.